buenas tardes, queridos amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y desde Chile tengo nuevamente como invitado al doctor Francisco Martín Valentín. Ya había estado en una ocasión Hola, anterior, con muy buen recibimiento, con mucha visualización y muy buenos comentarios, así que lo tenemos nuevamente en el canal. Bienvenido, doctor. muchas gracias, bien hallados, muchas gracias. Doctor, el día de hoy vamos a hablar de su penúltimo libro, porque tal como vi en las redes sociales, hace muy poquito lanzó el último libro. Sí, efectivamente, el sello editorial del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto está iniciando una colección de publicaciones. Vendrán más, no mías solo, sino de más miembros del equipo de egiptólogos. Y el último que hemos publicado son las inscripciones jeroglíficas del Templo de Debod en Madrid, que esto ha sido un hito con motivo del 50 aniversario de la reconstrucción del templo aquí, efectivamente. Excelente. Bueno, pero hoy vamos a hablar del libro anterior, el de Sí, Amenhotep III, el Atón resplandeciente. este Es, concretamente, que es el que inició la marca del sello, las publicaciones del sello, efectivamente, que es una obra sensible, ajá. porque es bastante gruesa, quiero decir, ahí tiene bastantes páginas, sí. Mire, entonces comenzamos con las preguntas, doctor. La gente en su mayoría relaciona a Atón, el atonismo, con Amenhotep IV, Ajenatón. Pero esta adoración vendría de antes, o sea, con Amenhotep III, el padre de Ajenatón. Según las investigaciones nuestras, en la tumba del visir en Asasif, que llevamos excavando allí desde el año 2009, pues allí hemos encontrado muchos datos que confirman investigaciones anteriores de otros egiptólogos que nosotros también asumíamos. O sea, habíamos asumido la tesis, pero no teníamos las pruebas. Bueno, pues conforme a estos descubrimientos que hemos realizado allí de inscripciones y textos, podemos decir claramente a estas alturas que no hay ninguna discusión, aunque ya se estaba diciendo anteriormente, que el proceso atoniano, que es de lo que me gusta a mí hablar, no del amarniense, el atoniano, es decir, la revolución del Atón, es algo que se inicia en el reinado de Amenhotep III, que es el noveno faraón de la dinastía decimoctava, padre de Amenhotep IV, Ajenatón, y que de alguna manera es una revolución que se lleva a cabo por razones políticas desde la Casa Real, desde el entorno de la familia del rey, para oponerse al clero de Amón-Ra en Tebas específicamente. Y esto es un proceso político. Antes solamente se hablaba de la revolución amarniense o de Ajenatón con el Atón. Se desvinculaba de alguna manera el Atón respecto de la revolución de Amarna, que se llama. Que el nombre Amarna es un nombre árabe actual, no tiene significado, digamos, egiptológico o histórico desde ese punto de vista. Sin embargo, si empezamos a hablar de la revolución atoniana, vamos a entender el fenómeno mejor, que es lo que hubo. Esto no fue un producto, digamos, inventado, creado o iniciado simplemente por Ajenatón, sino que fue un proceso mucho más profundo, más largo, que arranca inclusive desde el abuelo de Amenhotep III, el padre de Ajenatón. Desde Amenhotep II podemos hablar en el Imperio Nuevo de movimientos de separación de la Casa Real respecto de la opresión del clero de Amón que quiere dominar y controlar a la Casa Real. Y este es el fenómeno político que subyace. Y el movimiento atoniano, que luego dará lugar a la ciudad de Amarna, es la consecuencia reactiva de este exceso, digamos, de presión de poder por parte del clero de Amón sobre la Casa Real. Ajá. Este movimiento se da en Tebas. Digamos que es un movimiento, vamos a ver, el inicio se da, vamos a pensar, la Casa Real, la familia real tenía sus residencias en Tebas y en Memphis. Es decir, no estaban siempre en Tebas. Tebas era la capital del sur, pero Memphis era la gran capital del norte. Entonces, en Memphis, en el norte, allí había otros dioses de mucho más prestigio, más antiguos que Amón, y el más importante era el dios Ra, de Heliópolis. Y entonces los faraones empiezan a ponerse de parte más del clero de Ra, de Heliópolis, para protegerse del clero de Amón.
Y eso sucede tanto en Tebas como en Memphis. Ahora bien, a partir de Tutmosis IV, hijo de Amenhotep II y padre de Amenhotep III, el fenómeno se remarca mucho más en Tebas. O bien nosotros tenemos más información de Tebas porque es un lugar donde se han conservado mejor los restos arqueológicos y es el lugar donde residía el dios Amón. Por tanto, las tensiones se vieron en todo Egipto, pero efectivamente el núcleo principal fue Tebas. En eso estamos de acuerdo. Ajá. Y acá una pregunta como para dejar bien claro a los amigos que quizás están entrando en este tema, porque hay gente, me ha tocado verlo, que enseña que Amón y Atón son exactamente el mismo dios, pero No, uno no, tiene no. bracitos y otro no. Entonces, me gustaría que por ahí usted nos dejara Bien, bien claro el tema. aclarado. Vamos a aclararlo. El término Atón, Iten, en egipcio antiguo, designa desde la época del Imperio Antiguo o Reino Antiguo al disco solar como sede material del espíritu divino del dios Ra. ¿De acuerdo? Sin embargo, en la época de la revolución atoniana, el Atón indica dos cosas: tanto el disco solar en el cielo como el cuerpo físico de Amenhotep III, con unas transformaciones que voy a contar ahora, que se declara a sí mismo la sede terrestre del espíritu del dios Ra, igual que está en el cielo, está en la tierra. Ajá. Entonces el dios Ra, según esta teología, tenía dos posibilidades: expresarse en el cielo, que se le veía todos los días cuando salía el disco solar, o cuando pasaba el faraón Amenhotep III a partir del año 30 de su reinado, que es cuando parece que se produce esta modificación. Y nada tiene que ver con el dios Amón. El dios Amón es un dios también muy antiguo, es un dios que aparece también en los textos de las pirámides, muy modesto, pero hay una diferencia clarísima con con el principio atoniano, con el dios Atón. Pues el dios Amón, su nombre significa el oculto, Imen, y su origen es un origen, voy a decir una palabra un poco rara, tónico, quiere decir subterráneo, quiere decir no visible, no luminoso, no celeste, no solar. Con el tiempo, Amón, los sacerdotes de Amón fueron solarizando la teología de Amón para dar lugar a Amón-Ra. Pero eso ya forma parte del entramado, digamos, teológico y político del momento. Pero Atón y Amón no tienen nada que ver si no es por la relación que en época de Amenhotep III y Ajenatón se produjo como oponentes, como enemigos, los cleros, porque los dioses no son enemigos entre sí, pero los principios que representaban a Atón y Amón fueron principios enemigos, contrarios, nada que ver el uno con el otro. Doctor, ¿y ese enfrentamiento entre ellos en qué afectaba al pueblo, a la gente común y corriente de la época? Mucho, mucho porque de hecho tenemos que hablar, para que lo entendamos bien, de una revolución que produce un enfrentamiento social, no a nivel de guerra civil, que esos conceptos no se manejaban entonces, pero sí de enfrentamiento entre capas de población. Capas de población que se vieron, o sea, el proceso fue, el rey se diviniza, él se diviniza, se convierte en su Hebset del año 30, una celebración importantísima para reforzar su poder real, pero que tiene implicaciones mágicas, según creían ellos. Su naturaleza cambia, hay una epifanía y nace un nuevo dios, que es el Atón viviente sobre la tierra, que va a ser la sede física del espíritu de Ra Horakti, del dios Ra, que nos dicen los textos. Entonces, esto que surge de la Casa Real aglutina alrededor de la Casa Real a una serie de gentes, de personas que están interesados en el nuevo movimiento, como sucede en todas las revoluciones, y esto se hace contra la gran extensión que tenía la gran popularidad del culto de Amón con la mayoría de la gente. Cuando empieza esta revolución, desde la Casa Real se implantan normas dictatoriales, claramente. No es una expresión muy afortunada para la época faraónica, pero es para que nos entiendan las personas, en virtud de las cuales se prohíbe el culto del dios Amón y se ordena un nuevo sistema. Y cuando se funda la ciudad de Amarna por Ajenatón, allí se prohíbe absolutamente ningún otro culto de ningún otro dios, incluso el de Osiris. Y entonces, ¿qué sucede? Que esto afectó muchísimo a la gente egipcia, porque fue como tratar de arrancar de raíz de su corazón creencias ancestrales ya milenarias
para implantar una nueva doctrina, un nuevo principio religioso que hablaba de que, bueno, de que el Dios único prácticamente que había era el Dios Ra-Horakhti, que residía tanto en el Atón del cielo como en el Atón de la tierra. Y esta persecución, claro, afectó muchísimo a la clase social egipcia. Hubo persecuciones de cortesanos, debió ser tremendo. Nuestro visir concretamente fue perseguido en este movimiento político nuevo. Todo esto son características muy comunes de las revoluciones, como bien sabemos. ¿Y cómo uno puede entender esto de que Amenhotep III pasa a ser este Atón en la tierra? ¿En qué cambiaba él como Bien, rey? sí, vamos a ver. Esto hay que ponerse en la mentalidad egipcia antigua. No es fácil, pero voy a tratar de explicarlo. Primero de todo, lo que tenemos aquí es un problema político. Es un problema de control del poder. Pero en Egipto todo el poder siempre se vehiculaba, su ejercicio y su posesión a través de lo religioso. Es decir, esto hay que entenderlo. Es decir, era un dios siempre el que daba el poder al faraón. En este caso es el faraón el que se convierte a sí mismo en dios, y ahora explicaré cómo, para no tener que depender de ningún otro dios que le dé el poder, porque detrás de ese dios lo que hay es un clero, un conjunto de sacerdotes que están tratando de utilizar el poder y de beneficiarse de ese poder en perjuicio del poder del faraón. Bien, esto queda entendido. Ahora, ¿cómo Amenhotep III decide hacer esto? Esto lo contamos, lo expresamos y lo relatamos en el libro que he dicho antes, y creo que es la primera vez que se dice, porque esto es fruto de una investigación de muchísimos años, para lo cual hay que tener cierto conocimiento de los textos religiosos. Bien, personalmente hemos decidido, Teresa y yo, hemos interpretado el asunto en base a una serie de monumentos que están presentes y visitables, porque si leemos las inscripciones nos hablan perfectamente. Lo que pasa es que muchas veces hay que saber de religión. El fenómeno, según creemos nosotros, se traduce de la siguiente manera. El faraón Amenhotep III, por esas ceremonias mágicas que estamos diciendo que se celebran en el jubileo del año 30, no exactamente en esas, en otro jubileo que se está celebrando anormal al mismo tiempo, oficiado por Amenhotep IV para cambiar la naturaleza de su padre de rey en Dios, es decir, se celebran dos, uno en la orilla occidental y otro en la orilla oriental, en el templo del Atón, un templo que se llamaba Gemet Paiten. Allí se está haciendo por Amenhotep IV un jubileo del Atón con el que probablemente se trata de cambiar, ya digo, por medios mágicos, entendámonos, la naturaleza humana del faraón, como hijo de los dioses, pero humano, en un nuevo dios. Se trata del nacimiento de un dios. Y para esto utilizan un mecanismo muy antiguo que estaba ya bien relatado en un libro que se llama el libro del Amduat, que eso yo creo que sonará a la gente. Es el libro que describe el mundo funerario por donde pasa el sol. El libro del Amduat divide esa región en 12 horas, las 12 horas de la noche, cuando se pone el sol. Y el sol, cuenta ese texto religioso, en la hora quinta, entre la hora cuarta y la quinta, muere. Cuando el sol se pone por el oeste, los egipcios consideraban que moría. Y tenía un largo periplo por la noche en 12 horas, durante las cuales era como un ser humano. Moría, yacía y de repente resucitaba para volver a amanecer otra vez por el este. ¿De acuerdo? Bien, el libro del Amduat cuenta esto perfectamente y explica con frases, digamos, los principios religiosos que se desarrollan. Entre la hora quinta y la hora sexta del Amduat, todas las noches, creían los egipcios, se producía la resurrección del dios Sol, que había muerto. En ese momento era el dios Okar, el sol difunto, y volvía a renacer como el dios Ra. Bien, utilizando ese mismo principio que está descrito en la hora sexta del Amduat, de la que se saca parte de ese texto, nos cuenta cómo se creó el mundo. Esto es un poco complejo, pero lo cuento despacio. Se cuenta que el dios Atum, no Atón, Atum, terminado en M, que era el dios Ra antes de manifestarse, en un momento determinado estaba yacente y tuvo idea de la conciencia. Y cuando él tuvo la idea de la conciencia y el deseo de manifestarse, es cuando se creó el mundo según la doctrina solar. Y ya se creó todo. Bien,
Ese mismo mecanismo es el que utiliza Amenhotep III para concederse a sí mismo, no, dice que se lo concede el dios Atum, lo dice en el escarabeo del lago de Karna, que es un pilón, un pilono con un gran escarabajo arriba. El dios Atum le está dando a Amenhotep III los cetros de la realeza y le dice en los textos: te concedo que tú concedas la vida. Ese principio de conceder la vida solo lo pueden hacer los dioses. No encontraremos ninguna inscripción en la que un rey dé la vida. La vida siempre lo da la divinidad. Entonces, eso conectado con el misterio del escarabajo que está arriba, que las viñetas de Landuat nos explican perfectamente bien lo mismo, nos permite conectar el mito o la invención, la epifanía que se está creando, conectándolo con el mito solar del dios Atún cuando se manifestó. Yo entiendo que esto la gente no lo va a entender muy bien, pero es así. Y entonces él, Amenhotep III, se identifica con Atum en el momento en que se manifestó, en el primero de los días antes de la creación, de manera que él tiene la capacidad, porque se lo ha concedido el propio Dios, y él es el dios Atum. Y se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta como el Atón viviente, no Atum, el Atón viviente sobre la tierra. Espero que no haya sido demasiado complicado. Pero todo esto está expresado no solamente en el escarabeo del lago, esa gran pieza, pero en una estatua magnífica que se encontró en el templo de Luxor, que es muy conocida y está en el Museo de Luxor, donde Amenhotep III está representado como el dios Atum, un hombre con la doble corona sobre un trineo. Es una estatua además que de tamaño natural, muy grande, de cuarcita roja. Y también los textos de esta estatua nos hablan de este asunto. ¿Por qué es tan complejo de entender esto? Pues simplemente porque todas estas doctrinas los egipcios lo hacían de una manera esotérica, no, es decir, no exotérica para que lo viera todo el mundo. Eran misterios religiosos y por tanto solo los sacerdotes podían saber de qué se trataba. Indicaban las cosas y hoy con nuestra mentalidad, con nuestros ojos, no lo vemos fácilmente. Pero si juntamos todos los documentos y se da el caso de que, bueno, tenemos cierta especialidad en el estudio de la religión egipcia, como es mi caso personal, porque yo mi doctorado es en religión egipcia, pues algo se puede ir averiguando sobre el mecanismo en el que ellos se basaron. Y este fue el proceso que además lo aceptaron todos, quiero decir, incluso los que se pusieron en contra, me refiero al clero de Amón y tal, porque ellos creían en estas cosas. Este fue el proceso mágico religioso en virtud del cual en el año 30 del reinado de Amenhotep III, él se convierte por estos ritos en un dios. O sea, esto no era un mito, ni era una historia, ni era un símbolo. No, no, era una realidad para los egipcios. Había nacido un nuevo dios, con su poder, con su conexión mágica con el dios Ra, con un montón de datos, que esto ahora no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero que debemos plantearnos que se creían efectivamente que había surgido un nuevo dios. Tanto lo decía Amenhotep III como Amenhotep IV, luego Akenatón, y tanto lo sabían los de Amón. Y por eso se enfrentaron las dos divinidades a través de sus sacerdotes con sus poderes. Entonces, no sé si he conseguido explicar bien el asunto. Sí, sí. Lo que sí me gustaría que explicara un poquito sobre el Hefsed, la fiesta jubilar, porque ya que mencionó en 2 o 3 ocasiones, para aquellos que no sepan Claro. qué es. Vamos a ver, el Hefsed, que quiere decir literalmente en egipcio el festival, la fiesta Sed, S-E-D, Sed quiere decir regeneración. Es una fiesta antiquísima que se celebraba en Egipto desde las épocas anteriores a la unificación, a Narmer. Hay reyes como el rey Escorpión, que ya en una maza son reyes del principio de primera y segunda dinastía o un poquito antes, y otros reyes que representan cómo el rey cada 30 años aproximadamente tenía que hacer unas ceremonias de regeneración. Claro, en esas épocas, cuando un rey subía al trono, después de 30 años de reinado, imaginemos que tuviera 40 o 45, era un anciano. Y para regir un país como Egipto, y esta es una tradición digamos, de corte africano, pues el jefe tiene que ser poderoso, vigoroso, tiene que
tener capacidad de defender a su pueblo y de luchar contra los enemigos, porque es joven, es fuerte y tiene vigor. Y además digamos, regeneraba con esta idea, regeneraba todo el poder de Egipto. Si el rey era viejo, no tenía este poder. ¿Qué hacían? Entonces celebraban en este ciclo 3 veces de 10, de 30 sobre el trono, celebraban unas ceremonias mágicas que son poco conocidas también, pero que investigándolas son curiosas porque ahí probablemente se hable también de la transmisión de energías vitales de seres humanos al rey para regenerarle. No me preguntes ahora cómo, pero esto es brujería profunda. Yo me acuerdo de los cuentos de Hansel y Gretel, la bruja come el espíritu de los niños, De los el niños. hálito, el hálito vital, ¿no? Bien, todo esto es tradición egipcia, por cierto. Todo esto viene de tradición egipcia. Bueno, pues en ese momento se celebraban estas ceremonias, el rey se le inducía de alguna manera a una especie de sueño y resucitaba regenerado después de haber asumido esas nuevas energías y tenía que ejercitar una serie de ceremonias que demostraban su vigor. Por ejemplo, recorrer un campo que simbolizaba el territorio egipcio para tomar posesión material de todo Egipto, de nuevo como heredero del dios Geb. Por ejemplo, tirar flechas a los 4 puntos cardinales para proteger los 4 puntos cardinales, hacer sueltas de aves, navegaciones con una barca, es decir, toda una serie de elementos, carreras rituales, ya digo, que demostraban que él era una persona, un joven con vigor, como si tuviera de repente pues 20 años. Ajá. Y estaba en condiciones de volver a gobernar con poder, con fuerza generadora, Egipto, la tierra sagrada. Y esto se celebraba pues cada 30 años y luego cada aproximadamente múltiplo de 3, porque claro, no daba lugar a 60 y a 90. Entonces, Amenhotep III celebró 3 en su reinado. El primero en el año 30, el segundo en el año 34 de reinado, 3 años después, y el tercero en el año 37, aproximadamente 3 años después también. Ajá. Y estos 3 Hebset marcan puntos muy importantes del reinado de Amenhotep III. El primero es el que indica que en ese momento él se considera convertido ya en el dios Atón viviente sobre la tierra. Entonces, una nueva divinidad que nace en el marco de ese Hebset, de ese festival. Qué importante. Me imagino que no todos los reyes llegaban a cumplir el primer Hebset, ni todos llegaban a pasar el primero y poder celebrar un segundo o un tercero. No, absolutamente claro, porque faraones o reyes que hayan hecho Hebsets se pueden contar casi con los dedos de la mano. Ramsés II celebró muchos porque reinó bastante. Y luego en época posterior también algunos. Y antes, ya digo, el rey escorpión, parece que celebró uno, pero no era la norma, porque no había tiempo. Si morían antes, si reinaban 10, 12, 15 años, no celebraban, no tenían derecho a celebrar el Hebset. No. Era una cosa muy especial. Doctor, y luego ya con Amenhotep III, luego Ajenatón, Tutanjatón, porque también vi en su silla, en su trono real, que hay un lado donde dice en un cartucho Ajetatón, o sea, Claro, Tutanjatón. no, Con Tutanjatón. él, sí, Tutanjatón, ¿con él termina esta adoración a Atón? Vamos a ver, no, esto requiere también aclaración, porque todo esto está súper confuso y sobre todo estamos muy mal informados por los grandes documentales de series televisivas, donde salen expertos, egiptólogos, que siguen repitiendo cosas que quedan como mantras, pero que no están explicadas. Y entonces eso confunde a la gente. Vamos a ver. Según nuestras investigaciones y según lo que se publica en este libro, que por eso hay que leerlo, nosotros mantenemos que Tutanhatón es hijo no de Ajenatón, en modo alguno, sino de Amenhotep III. Amenhotep III, con motivo de este primer Hebset del año 30, de su año 30, se casa, desposa a su hija mayor, Satamón, y le da el título de gran esposa real. Esta gran esposa real, Satamón, parece ser, todo indica según los análisis de ADN, que es una momia que se encontró en la tumba de Amenhotep II, que se llama la joven mujer KV34, que es una que tiene rota la cara, que han dicho que era Tigi, que en fin, no. Esa mujer con el ADN se sabe
Hoy se sabe que es la princesa, la gran esposa real Satamón, que se desposó con su padre Amenhotep III. Y esa momia tiene el mismo ADN mitocondrial que la momia de Tutankamón, lo que quiere decir que esa momia es la madre de Tutankamón. A su vez, esa momia tiene el ADN mitocondrial de otra momia que se encontró a su lado, la mujer mayor, que se ha identificado también con la gran esposa real, Tigi, esposa de Amenhotep III y madre de Satamón. Tenemos la cadena establecida. ADN mitocondrial de Tigi, la momia de la mujer mayor, ADN mitocondrial de la mujer joven, Satamón, ADN mitocondrial de Tutanhatón. Bien, entonces Tutanhatón no nació en Amarna, en modo alguno, que también se dice, ni pisó Amarna siendo príncipe. Su nombre significa la imagen viviente del Atón. ¿De quién? De su padre, porque el Atón viviente se desposa con su hija, que es la joven mujer, Satamón, y tienen un hijo. Hoy sabemos que ese hijo de Satamón es Tutankamón. Y nace y le imponen el nombre normal. Ese niño que ha nacido es la imagen viviente del Atón, Tutankhatón. Entonces, no se sabe dónde estuvo exactamente, pero no en Amarna. Estuvo probablemente en Abu Ghraib, en una ciudad que había allí, o estuvo en Memphis, porque su nodriza, la tumba la encontró Al-Ansibi, la nodriza de Tutankamón, está en Memphis, está en Saqqara. Por tanto, el niño tenía que estar cerca de la nodriza, ¿no es así? Porque la nodriza es para darle leche, para amamantarlo. Bien, todo esto cambia la historia absolutamente de lo que hemos oído. Bien, entonces el niño resulta que es aquel que eligen los sacerdotes de Amón y el ejército cuando Ajenatón termina para hacer la restauración del orden tradicional. Y esto no se explica, pero hay que explicarlo. No eligieron por azar a Tutanhatón. Es que Tutanhatón era el hijo del último faraón reconocido, Amenhotep III, y de una gran esposa real, que tenía que serlo, porque según el pacto dinástico de fundación de la dinastía, con Amón, con el clero de Amón, el heredero tenía que ser primogénito del último faraón y de una gran esposa real, no de una esposa cualquiera. Y este niño Tutanhatón cumplía perfectamente bien los requisitos. Es más, le habían tenido apartado del proceso amárnico en Amarna, seguramente con la idea de que cuando esto acabase, tener el candidato al trono que facilitase la sucesión en una línea dinástica divina, que no es una sucesión política, divina, de acuerdo con el designio de los dioses, desde el primer momento, para conectarlo con los antepasados, que eran de donde tomaban su poder los faraones, todos los reyes que había habido antes. No era ocasión de que hubiera un usurpador, que hubo muchos en Egipto. Y después hubo faraones que consiguieron la legitimidad de aquella manera. Horemheb, por ejemplo, era un militar. Consigue la legitimidad casándose con una mujer de sangre real vinculada con Amenhotep III, para tener hijos. En fin, esto ya no voy a hablar ahora. Pero Tutankamón era Tutanhatón, estuvo probablemente fuera de Amarna, no es hijo de Ajenatón, en modo alguno, es hijo de Amenhotep III y de Satamón, y por eso lo reponen en el trono, porque es el que tiene todas las características. Y además, y entonces cuando sube al trono en la restauración, cambia su nombre por Tutankamón, la imagen viviente del dios Amón. Pero es que además resulta que hay una serie de pruebas arqueológicas que se conocían, pero que los egiptólogos, los partidarios de la corregencia larga, que es lo que nosotros defendemos, porque es lo que hemos encontrado en la tumba, que nos ha dado lugar a elaborar toda esta teoría. Ahora hablaré de lo que es la corregencia larga. Pues hay dos escuelas de egiptología en esta materia. Unos que aceptamos y defendemos que hubo un reinado conjunto o un tiempo conjunto entre Amenhotep III y Ajenatón, entre unos 11 y 12 años, y otros que han dicho, no, muere Amenhotep III y sube al poder Amenhotep IV. Entonces, estos 11-12 años de diferencia en la cronología son vitales, porque acortan
el final de la dinastía de Izamoktava en estos 12 años y permite colocar a todos los personajes que vivieron ese drama en un contexto cronológico común. Interactúan. Si no aceptamos la corregencia, es imposible, quedan desvinculados. Por eso no se sabe quién fue el padre de Tutankamón, se supone que Ajenatón, no. Ahora mismo, con esto que nosotros encontramos, que eran los cartuchos de los reyes juntos, de Amenhotep III y Amenhotep IV, en Tebas, reinando juntos. En las inscripciones que hemos encontrado queda muy claro, ya podemos decir que han reinado juntos desde el año 28 de Amenhotep III hasta el año 38-39 de Amenhotep III. De modo que hay que contar los años de Ajenatón desde el año 28, que es el 1 suyo, es el 28 de su padre. Y así sucesivamente añadimos hasta el 38 de Amenhotep III, que coincide aproximadamente con el 11-12 de Ajenatón. ¿Vale? Y a partir de ahí hay 5 años más hasta el 17 y es el resto. Juntando estas cronologías, yo sé que es mucha información la que estoy dando. Sí. Juntando estas cronologías permite explicar todos los hallazgos arqueológicos, que es a lo que iba ahora. Tutankamón, y eso se sabía ya, se declara hijo de Amenhotep III en el templo de Luxor, en 6 documentos de inscripciones, en un instrumento astronómico que él se declara nieto de Tutmosis IV, por tanto hijo de Amenhotep III, y en un león que existe en el Museo Británico, que viene del templo de Solé, de Nubia, de Sudán, donde él también se reconoce hijo carnal de Amenhotep III. Por tanto, Tutankamón reconoció públicamente este hecho y los egiptólogos, algunos egiptólogos, se negaron a reconocer estos datos y a reconocerlos como lo que son, la información de Tutankamón reconociendo la paternidad de su padre, de Amenhotep III. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, pues yo creo que dado que había esta gran discusión entre el tema de la corregencia y había gente que decía yo no admito la corregencia, cuando llegaban a los datos arqueológicos de Tutankamón no tenían más remedio que inventarse literalmente alguna solución. Y la solución era que esto eran licencias poéticas, licencias literarias, que esto lo decía de manera simbólica. No, los egipcios no hablaban. Cuando decían un tema lo ponían bien claro, era un dato que había que tener en cuenta porque lo decían, porque era. Y esto se descartó. Y hubo muchos otros egiptólogos que llamaron la atención sobre estos datos y fueron muy criticados por decir que esto equivalía a que Tutankamón era hijo de Amenhotep III. Pero ahora, con el descubrimiento nuestro, que ya fecha perfectamente y fija la cronología de manera indiscutible, volvemos a la casilla de salida. Volvemos a repasar todos los datos arqueológicos y vemos que todo coincide. Y se ve que las grandes, iba a decir mentiras, pero vamos a ver, inexactitudes que se han estado contando durante más de 60, 70, 80 años sobre Ajenatón, sobre Tutankamón, etc., hoy quedan desvirtuadas y quedan centradas todas en un contexto familiar bien claro y con unas capacidades de protagonismo muy determinadas, cada uno de los cuales jugando su papel. Y repito, para que me entiendan bien los que nos escuchan. Amenhotep III desposa a su hija Satamón. Satamón es la madre de Tutankamón. Y presuntamente, entonces, el padre de Tutankamón es Amenhotep III. Los análisis de ADN que hizo Zahi Hawass, que son los que se sacan a relucir en este caso, no fueron concluyentes, porque de los alelos, que son las partes de los genomas que hay que analizar, que son necesarios, que son 16, solamente se manejaron 8, porque los otros estaban destruidos. Por tanto, no son concluyentes esas pruebas. Pero sí demostraron que Tutankamón estaba en línea descendente con Amenhotep III, que podía ser el abuelo o el padre. Como no tenemos un elemento concluyente de estas pruebas de ADN, nos vamos a la arqueología. Y la arqueología le muestra más evidencia. Con nuestra propuesta de descubrimiento de la cronología renovada al amparo de la corregencia que existe. Y ahora hay que actualizar un montón de libros porque se reformula totalmente esa cronología. El intento que hemos hecho aquí en este libro es precisamente ofrecer toda la información científica en un estudio completo, entero del reinado de Amenhotep III, hasta inclusive en lo que afecta a Tutankamón la restauración. Es decir, prácticamente hablamos desde Amenhotep II, Tutmosis IV, Amenhotep III, Ajenatón, Tutankamón, para ofrecer al mundo científico, a la academia y a la gente que quiera leerlo, un relato hilado completo
de la historia antes de la Revolución Amarniense, durante la Revolución Amarniense y después de la Revolución Amarniense. En fin, la idea es muy ambiciosa, pero esto es el fruto del trabajo de 35 años, Claro. con más los descubrimientos de la tumba nuestra. Entonces yo entiendo, esperamos Teresa y yo, que este libro constituye sea un antes y un después en esta materia. Y que la academia se referencie con este libro, con los descubrimientos que hay aquí. De hecho, estamos preparando una traducción al inglés, porque la primera edición se ha hecho en español porque queríamos imperiosamente que saliese en lengua española, porque es ciencia española, ciencia de habla española, para entendernos. Y estamos preparando una traducción al inglés para que ya todo el mundo, que no se dé nadie por no enterado porque no entiende el español, aunque sabemos que se lee en español la producción científica que se hace en egiptología, desde luego, y en otras ramas de la ciencia. Pero en fin, queremos dejar cerrado este asunto. Este libro realmente es la clave de bóveda, lo que se dice en él, para considerar desde un nuevo punto de vista, que es lo que tú decías, todo el proceso de la segunda mitad de la dinastía XVIII, desde luego hasta el final de la dinastía. Mire, el libro de La historia del Antiguo Egipto de Ian Shaw, en la página 380, dice: el joven Tutanjatón había ascendido al trono en Amarna, siendo todavía un niño. Y No es bueno, cierto. ahora actualizando la información, Tutanjatón ni siquiera estuvo en Amarna. No, claro, ahí lo que se plantea es que como en Amarna se han encontrado en las excavaciones piezas que llevan el cartucho real de Tutankamón, porque no han encontrado una pieza que con cartuchos ponga Tutanhatón. Ahí Ian Shaw no explica debidamente el asunto. Debe dar el documento. Se han encontrado piezas de Tutanhatón, sí, en el momento del interregno, y volvemos al trono, del interregno que hubo desde el final, o las partes finales del reinado de Ajenatón, con la corregencia de Semeneskara y Meditaton, y sus inicios como rey. Entonces, el trono tiene el nombre de Tutanhatón, pero es que desde el momento que le promueven a la realeza, lo consagran como rey, no cambia inmediatamente el nombre. Él sube al trono como el hijo de su padre Amenhotep III, la imagen viviente de Atón. Y entonces, ¿y dónde la coronan? Pues probablemente le coronan en Memphis o en Tebas, pero en Amarna de ningún modo. Entonces, el análisis de las piezas arqueológicas en su contexto es fundamental. Claro. Pero probablemente Ian Shaw, cuando escribe eso, no es partidario de la corregencia larga. Y por tanto carece del elemento básico de la base para poder explicar adecuadamente, satisfactoriamente, estas piezas que no encajan. Y entonces se dicen disparates de este orden. Por eso la información es tan contradictoria. Coges 5 libros del periodo y cada uno te dice prácticamente una historia del asunto. Y eso confunde enormemente a todo el público y sobre todo la gente con interés de tener información. Este asunto se ha terminado. Este libro de Ian Shaw es antiguo ya, porque la edición que tienes ahí no sé de qué año será. ¿De qué año es? Esta es la segunda edición. ¿Pero de qué año es? ¿De qué año? Le digo al tiro. Es del año... La original en inglés es la que me importa. Segunda edición 2014. Pero la de inglés, porque es traducción, pone traducción de la edición inglesa. ¿De qué año? Sí, esta es la traducción de José Miguel Parra. Ya. Y la traducción fue en el 2007. Bien, fíjate, la traducción se hace en el 2007, pero el libro original en inglés se traduce antes. Has dado un nombre que yo no voy a repetir. Cuando traduces un libro de egiptología, tienes obligación de estar al tanto de todo lo que se ha descubierto. Buen punto. Entonces, esa persona que tú has nombrado, que yo no voy a repetir el nombre, hizo un mal trabajo de egiptología. Porque para el año 2014, nosotros ya hemos descubierto, en el 2013, y publicado el tema de la corregencia con sus consecuencias. La no mención de ese asunto en este libro implica responsabilidad profesional egiptológica. No se ajusta al rigor científico que le sería exigible como egiptólogo que se dice que es, porque él dice que es egiptólogo, que asume la traducción
de un libro tan importante como este. Hay que poner una nota a pie de página explicativa diciendo que hay nuevas investigaciones, nuevas corrientes, aparte de que él lo asuma o no, que dicen otra cosa. Y hay que Exacto, ponerlo. sí. De esa manera Entonces, nos ayuda a nosotros a poder claro, seguir investigando. entonces muy censurable el que no haya tenido en cuenta estas informaciones, que las conoce perfectamente bien, y que si no las cita, probablemente sea por razones personales, pero que le descalifican como científico. Soy muy duro, pero no tengo por qué andar con medias tintas a estas alturas. Siempre el poner nuevas ideas sobre la mesa con fundamento siempre ha costado trabajo. Sí. Yo siempre cito a Tesla, un gran científico que lo conoceréis, un hombre importantísimo. Él decía que lo importante del científico no es lo que él descubre, para que quede como algo dicho, no, lo descubrió este, no. Lo que importa al científico es hacer la obra necesaria para abrir las puertas para que los que vengan detrás sigan discurriendo por buen camino, no por un camino equivocado. Y ese es el verdadero ejercicio honesto de la ciencia. ¿Eh? No cerrando puertas, abriendo puertas. Y sabe, hay una cosa, hay un alcance que quiero hacer. Tanto material que hay en inglés que la gente necesita traducir al español, y acá pasa todo al revés. Se necesita traducir su libro al inglés para que la gente que no habla español pueda enterarse de estos descubrimientos. Me importa muchísimo lo que estás diciendo. Uno de los objetivos personales míos, de Teresa Bezman, y objetivo institucional del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, es la creación y reforzamiento de una escuela de egiptología en lengua española. La producción científica de gente de lengua española tiene que ser publicada primeramente en español. Y que nos traduzcan a nosotros al inglés, vigilando, o al alemán, que se traduce bien lo que nosotros escribimos. Porque lo contrario, en el sentido inverso, conduce a lo que hemos tenido hasta ahora, una colonización cultural a través del idioma en materias científicas de élite, lo que al final convierte no solo en esto, sino en otras disciplinas científicas, a los pueblos en pueblos que someten y pueblos sometidos. Y creo que lo que estoy diciendo es muy claro. Sí. Es decir, si estamos colonizados culturalmente, jamás podremos asumir nuestro protagonismo en el papel de la historia como comunidad cultural. Tenemos que traducir del inglés a través de un señor que le gusta o no le gusta no sé quién y que hace no sé cuántos y que no dice no sé qué y dice no sé cuántos. Exacto, y que quedamos condicionados a lo que él cree o piensa. Claro, luego al final resulta que la gente de habla española es que somos inferiores culturalmente. No es cierto. Entonces nosotros ahí somos beligerantes. Queremos crear, estamos creando, por eso esta línea de publicaciones en español, y estamos, nosotros en el equipo nuestro de trabajo en Egipto incorporamos sistemáticamente gente de Hispanoamérica. Tenemos gente de Colombia, gente de México, gente de Argentina, de Chile todavía no ha venido. Este año viene una persona de Chile, sí, efectivamente. Sí, porque uno entre los currículos que recibimos es de gente del continente, de vuestro continente, de hispanoparlantes fundamentalmente, y procuramos siempre reservar una o dos plazas de las que normalmente daríamos a gente española. No, queremos que estén presentes, que estéis presentes. Con esta idea. Sí. Entonces ya estamos consiguiendo que haya producción científica en español de gente de Colombia, de gente de México, de gente de Argentina. En Argentina ya hay cierta tradición egiptológica, igual que en Chile pasa. Pero quiero decir que estamos tratando de aglutinar esta conciencia de grupo cultural importante, que lo somos, porque nuestro idioma es una herramienta muy potente para hacer buena producción científica. Por eso nuestra primera idea fue publicar este libro en español. Se nos ofreció la posibilidad de hacerlo en inglés o en francés, pero rehusamos. Lo primero en español. Y luego ya... Me alegro muchísimo, doctor, por eso. Necesitamos todo ese material en español. Sin duda. De nuestra parte, así va a ser. Sí. Y que doctor, no os manden, y que no os manden material confuso. Ajá, exactamente. Ya, yo ya pronto voy a adquirir ese libro. Lo hago como compromiso porque necesito saber todo esto, porque lo que usted acá nos está comentando en esta entrevista es una pincelada de lo que realmente contiene el libro.
El libro es un libro revolucionario, para que nos entendamos. Es un libro revolucionario. O sea, ha tocado todo, tocamos en él todos los puntos importantes que están mal enfocados. Algunos son creación nuestra por nuestra interpretación, pero luego resulta que la base de todo lo que decimos son en parte ya teorías y doctrinas que se habían dicho por los que eran partidarios de la corregencia y fueron rehusadas por los negacionistas, que yo llamo negacionistas. Con lo cual se ha hecho un flaco servicio a la egiptología y se ha confundido enormemente a muchísima gente. Doctor, como última pregunta para ir finalizando la entrevista, igual sale un poco del tema de Amenhotep III, pero tiene relación con este periodo. Sí. Ajenatón, Amenhotep IV. Sí. Podemos verlo, como dicen algunas personas, como analizan sus teorías, que Amenhotep IV pudiese haber sido el Moisés bíblico. No. O sea, mira que soy tajante. No. Esto sale en origen de una obra de Sigmund Freud. Me parece que no me recuerdo el título ahora, pero que hablaba de Ajenatón y le hacía un paralelo de estudio con la figura del Moisés bíblico. Sigmund Freud era una gran autoridad científica, pero era psiquiatra, no era egiptólogo, no era historiador, era un hombre muy culto, era judío. Entonces, bien, y su obra, que ha sido de referencia para empezar a orientar de otra manera y dar por consumado una afirmación que no tiene sustento científico, arqueológico, pues ha cundido. Entonces, la pregunta es muy clara, la respuesta es clarísima, no. Y no porque, yo digo, vuelvo al libro, toda la genealogía de Ajenatón la tenemos demostrada en el libro. Esta familia era medio egipcia, medio mitania. Los mitanos eran otra civilización cuya clase superior era aria, guerrera, y la clase inferior era semita, porque estaba sometida. Pero la clase guerrera aria es la que se relacionó y se emparentó con los faraones de Egipto. Por tanto, la sangre que corría por las venas de Amenhotep III y Ajenatón era mitad más o menos egipcia, mitad aria vía mitani. Nada que ver absolutamente con un origen semita. No estoy hablando de racismo ahora, estoy hablando de hechos históricos. Exacto. Y por tanto, la figura de Moisés es una figura bíblica, que también esto tiene su importancia, es un nombre egipcio, Mose, nacido, y que habla de alguna manera de un fenómeno que es el fenómeno del Génesis, que es uno de los libros del Pentateuco, como todo el mundo sabe en la Biblia, que forma parte de la Torá, de los libros sagrados judíos. Pero resulta que este libro fue compilado aproximadamente entre el 950 y el 500 a.C. Porque antes era tradición oral. Y estamos hablando para Ajenatón del 1360 a.C. Bien, ¿qué quiere decirse? Quiere decirse que muy probablemente lo más verosímil es que Moisés sea un nombre mítico de un conjunto de personajes que acaudillaron éxodos de pueblos semitas repetidos durante su relación con la historia de Egipto, que es muy larga, porque hubo múltiples éxodos. Ajá. Ni uno, ni dos, ni tres. Ahora bien, alguien dirá, no, es que Moisés y los levitas, que es lo que se dice, eran sacerdotes egipcios o hebreos que se habían iniciado en los sacerdocio egipcio y que se quedaron al cargo de la religión de Yahvé. Y yo digo, puede ser que dentro de los pueblos semitas occidentales a los que pertenecen los protohebreos y los hebreos, hubiese algunos que accediesen a los cultos y tuviesen formación religiosa egipcia y después acaudillaran o llevasen o guiasen éxodos de salidas que había de estas gentes de vez en cuando, porque las había, las tenemos constatadas a lo largo de la historia de Egipto, varias. Y entonces, al final queda una historia que es la de Moisés, un gran libertador de un grupo de protohebreos que son semitas occidentales que salen de Egipto y que se llevan, porque van muy refinados con la cultura egipcia y crean un ámbito religioso. Ámbito religioso que coincide el concepto de Yahvé con el concepto de la creación, de la creencia en un solo Dios, más o menos, sin figura,
que es un dios beduino, es un dios del desierto, es Ujú. un dios, pero que egipcianizado puede dar otros resultados. Esto es para hacer otro programa, ¿eh? Sí, eso mismo le iba a decir, que Pero bien, yo apuntáramos quiero otro. solamente dar unas para tú me has preguntado, yo te digo, no. O sea, arqueológica, históricamente, no se sostiene. Y esto ha Buenísimo. creado múltiples problemas, además, ¿eh? O sea que, vamos, nosotros decimos que no. Ujú. Doctor, entonces vamos a agendar, ahí le voy a comentar a la doctora Teresa Bedman para que vea el tema de su calendario. Ya tenemos Sí, ese tema y el de Tutankamón, el descubrimiento de su tumba, que este año viene esta conmemoración. sí, sí, es el centenario, efectivamente. Ella es la persona más indicada para explicaros muy adecuadamente todo lo que sucedió. Desde el punto de vista arqueológico, de las historias, de todas estas. ¿Quién es Tutankamón también? Sí. Bueno, Como... con la doctora también vamos a hablar sobre estas reinas, todas Sí, estas sí, claro. mujeres importantes. Claro, es que ella es especialista en la mujer real, ha sido su tema de investigación siempre desde el principio y estableció o confirmó una teoría muy interesantísima, es que la legitimidad al trono de Egipto se transmitía por el vientre, por la sangre. El faraón Ujú. cumplía su rol, pero la que daba la legitimidad era la mujer, que tenía que ser una mujer de unas características especiales, no cualquiera. Ajá. Por eso la ruptura entre faraones, cuando no tienen legitimidad propia, se sana casándose con una mujer de estirpe, de sangre real, dinástica. Ujú. Pero eso tampoco lo explican, hasta que llegó Teresa Bedman y lo explicó. Oiga, ¿se ha dado cuenta ustedes dos el matrimonio tan perfecto que son? ¿Se complementan tan bien en cuanto a la egiptología? Sí, no solamente en la egiptología, gracias a Dios, pero sí, sí, somos conscientes del privilegio, de la suerte que tenemos, de la gran responsabilidad que tenemos que asumir juntos y de la gran resistencia que también tenemos que sufrir juntos, Ujú. de gentes como ese que hablábamos hace un momento. Ah, claro. Sí, siempre van a haber estos opositores, yo creo, Sí, bueno, es la vida, ¿no? entorpeciendo ese trabajo, sí. Pero bueno, ustedes tienen que seguir adelante porque lo que hacen realmente es magnífico. Gracias, muchas gracias. Al menos lo Así, hacemos con toda honestidad. Tratamos de sí. hacerlo con toda honestidad. Y mucha pasión porque se ve la pasión en la investigación detrás de todo este trabajo. Sin duda. Pasión sí hay, sí. Así que, doctor, nos estamos despidiendo y nos Muy vemos bien, pronto, dependiendo de lo que ahí la doctora Teresa Bedman nos diga para reunirnos nuevamente. muy bien. Será un placer. ¿Eh? Será un placer estar contigo y con Chile. Sí, y un cariño a la doctora que por ahí de seguro anda. Seguro. Venga, de tu parte. Adiós, que esté muy Adiós. bien. Gracias, gracias.